Muy bien, con esa imagen nos quedamos con respecto a la conferencia de ayer y ahora pues es un honor, es un gusto presentar a un colega y amigo, al doctor Alberto Cañas, con la ponencia El rol del docente en la construcción de una red mundial de constructores de conocimiento. Alberto J. Cañas nació en Costa Rica, es cofundador y director asociado del Institute for Human and Machine Cognition, se graduó de ingeniero en sistemas computacionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y obtuvo una maestría en Ciencias de la Computación y un doctorado en Ciencias Administrativas, ambos de la Universidad de Waterloo en Canadá. Ha enseñado en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad de Tulane y en el INCAE en Costa Rica. De 1989 a 2005 formó parte del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de West Florida en Estados Unidos. Involucrado en el uso de tecnología de educación, particularmente educación preuniversitaria, está interesado en comprender los aspectos pedagógicos del uso de la tecnología y de aprovechar sus conocimientos de computación para desarrollar soluciones innovadoras, no solamente en los aspectos teóricos, sino también en los detalles de implementación y la escalabilidad del uso de computadoras en educación. Su investigación incluye uso de tecnología en educación, gestión del conocimiento, captura de conocimiento, recuperación de información e interfaces humano-máquina. Actualmente está involucrado en proyectos de investigación en el Institute for Human and Machine Cognition sobre modelaje y representación de conocimiento, herramientas de colaboración para educación e investigación, herramientas para navegar por modelos multimediales, educación a distancia y memoria corporativa. El doctor Cañas ha publicado extensamente y ha impartido conferencias en muchos países en América Latina y del Norte, Europa, África y Asia. Así que sin más miramiento, pues demos un fuerte aplauso para bienvenir al doctor Cañas. Buenos días, un gusto estar de nuevo aquí. De nuevo agradezco la invitación, poder compartir con ustedes, después de haber participado ayer en la mesa redonda. Yo voy a hablarles un poco sobre, me pidieron que hablara sobre el rol del docente. Y voy a hablar un poco sobre mi experiencia trabajando con docentes en un proyecto en el cual intentamos construir una red mundial de constructores de conocimiento. Yo trabajo en un instituto de investigación en inteligencia artificial. ¿Y qué tiene que ver eso con educación? Bueno, tal vez no mucho, pero nosotros trabajamos, déjenme explicarles, tratar de establecer la relación con lo que llamamos computación centrada en el humano. Computación centrada en el humano trata de comprender al humano para desarrollar tecnología que se acerque al humano y que le sirva al humano. Déjenme darles un ejemplo muy sencillo. Estos anteojos me sirven, yo puedo leer aquí. No se me ven tan mal, digo yo, mi esposa dice que se ven bien, no sé. Pero si a la profesora aquí le dijera, me gustan los suyos, cambiemos, tal vez no se me verían tan bien, sería mujer y posiblemente no podría ver nada. O sea, la tecnología está adaptada a mí. Y si le pido a él que me cambie, posiblemente tal vez los de él se me caerían porque la cabeza es más grande, ¿verdad? Si los anteojos los hicieran las compañías de computación, habrían unos sumamente estilizados y caros que serían los Apple, ¿verdad? Los eyeglasses, ¿verdad? Y entonces después habrían unos que le venden un kit y uno lo tiene que armar, que son Linux, y a veces le funcionan y a veces no, y es un enredo y un montón de versiones. Y habría unos que se le caen a uno muy a menudo, que son los Windows, ¿verdad? Y uno tendría que adaptarse a la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología no se adapta a uno, todavía estamos muy lejos de eso. Pero parte de lo que nosotros tratamos es de entender al humano para desarrollar tecnología. Y voy a darles 2 o 3 ejemplos y voy a tratar de enlazar esto con educación. Ojalá lo logre. Voy a hablar de 2 o 3 proyectos de investigación para que entiendan de dónde vengo. Este es un proyecto sumamente interesante que permite ver a través de la lengua, para que un ciego vea a través de la lengua. Nosotros interpretamos imágenes en el cerebro, nosotros no interpretamos las imágenes en el ojo.
De hecho, los ojos están cerca del cerebro porque el ancho de banda es muy alto. Si los ojos estuvieran en los pies, veríamos una resolución más baja por la que el ancho de banda es muy bajo. Por eso los ojos están aquí cerquita. Y resulta que el Tinker Pretend, la imagen es el cerebro. Entonces nosotros lo que hacemos es que tenemos una cámara y le ponemos una plaquita en la lengua, y resulta que después del ojo la lengua es el órgano más sensible que tenemos. Y se puede educar al cerebro para que interprete imágenes como esa que se ve ahí, una cara. Y se puede poner a ver, y se puede inclusive comenzar a leer letras. Entonces, para poder desarrollar esto tenemos que comprender al humano, tenemos que comprender cómo vemos. Tenemos experiencia de un soldado que regresó a Irak, perdió la vista y nunca había visto a su hijo, y a través de la lengua pudo ver una imagen, interpretar una imagen de su hijo. Y personas que pueden caminar, seguir una línea. Ahora, no es que van a poder ver igual que vemos nosotros, pero para el que no ve, esto es ganancia, ¿verdad? ¿Y cómo lo logramos? Interpretando, entendiendo al humano. Y ahí está la persona bueno, este es un video, pero no va a saltar, la persona con la tabletita y una camarita, ¿verdad? Entendiendo la visión periférica, que nosotros vemos, lo que nosotros interpretamos por visión periférica es en paralelo de lo que estoy poniendo la atención. Si metí una pelota aquí, yo reacciono, pero yo no estoy poniendo atención, me van a tirar una pelota, no. Y la resolución es mucho menor, pero si entendemos cómo funciona, hemos desarrollado todo un sistema de navegación que convierte toda la instrumentación de un avión a un sistema que funciona con visión periférica. Y hemos probado pilotos que pueden navegar un avión con turbulencia mientras que están leyendo texto, aprovechando que procesamos en forma periférica ese tipo de información. Y así hemos desarrollado chalecos para pilotos, para la guerra. Hemos trabajado con la NASA en el diseño de lo que creíamos iba a ser un módulo lunar, que si lo piensan, cuando fue a la Luna la NASA, no tenía ningún sentido, los astronautas estaban totalmente expuestos a toda la radiación. ¿Por qué? Porque por cuestiones de peso, pero tampoco se pensó en el astronauta como humano y cómo protegerlo. Y tengo más ejemplos, pero eso sería para otra charla. Sí, había un ejemplo más que quería dar. Disculpe. En el trabajo que yo estaba haciendo, en la introducción, me ha tocado trabajar en gestión de captura del conocimiento de expertos. ¿Cómo representar el conocimiento de un experto, en ese caso expertos de la NASA, de tal manera que ese conocimiento no se pierda y lo podamos compartir? Ahora, si nosotros pensamos y decimos, bueno, hay un experto de la NASA que es experto en, no sé, tal vez en la trayectoria de los cohetes para poder regresar e ingresar al espacio, estoy inventando. Y queremos que esa persona exponga, de alguna manera, exprese lo que sabe, para que otra persona la pueda interpretar. El problema es exactamente el mismo que ustedes tienen con un niño de 5º grado, porque ustedes lo que quieren saber es, ¿cuánto sabe este niño? ¿Cuánto aprendió? ¿Cómo hago para que exprese lo que sabe? Para yo poder saber si aprendió o no. Entonces, el problema de cuánto sabe un niño y cuánto sabe un científico es exactamente el mismo. Entonces, usamos las mismas herramientas para capturar el conocimiento de un experto de la NASA que usamos con los niños de primaria, en este caso, los mapas conceptuales. Lo interesante es que las herramientas que desarrollamos para la NASA, después las pusimos a uso público, y esta es una imagen de hace unos años de dónde se usaba el software nuestro en el mundo. Esos son clientes de software de Sigma Tools. Y entonces yo decía, qué maravilla, si tenemos docentes y niños usando estas herramientas en todo el mundo, construyamos una red y pongamos a todo el mundo a colaborar. Y vamos a construir una red mundial de constructores de conocimiento. Eso fue hace más de 10 años. Resulta que no era tan fácil, ¿verdad? Porque la tecnología está, pero la pregunta es, ¿está preparado el docente para participar de esa red? Entonces, lo que les quiero hablar un poco es de todo ese proceso, qué he aprendido del rol del docente y lo que ha significado para el docente, o lograr que algunos docentes participen en esa red. El docente facilita el aprendizaje de sus estudiantes. Yo hace unos días decidí meterme a los foros y comenzar a
y estuve anotando y diciendo, viendo, bueno, ¿qué es lo que hace el docente? Y ahí estoy poniendo algunas de las cosas que me encontré. Impulsa, conoce la vida del estudiante, guía, actualiza y todo. Y me cansé de anotar, porque es imposible, ningún docente puede hacer todo esto. Y ahí sigue hasta que paré, porque es increíble, y se inventan más cosas. Y yo decía, y no era solo enseñarle a los estudiantes. Cuando yo era docente, inclusive fui docente de física en un colegio nocturno, yo no sabía todo eso. Si hubiera sabido que eso era lo que tenía que saber hacer para ser docente, nunca me he metido a ser docente. O sea, lo que esperan de ustedes es que sean Superman y Superwoman, ¿verdad? Porque tienen que hacer de todo, desde babysitter hasta facilitador y guía y esto y el otro, enseñarle a los otros y mantenerse actualizado, dominar la tecnología y todo, y cuidar el perro y hacer de todo tienen que hacer, ¿verdad? Imposible. Entonces, se habla mucho bueno, y el docente del siglo XXI y las habilidades, y lo dijo muy claro en la introducción el colega, pues esas habilidades no son tan diferentes de las habilidades del siglo anterior, o son tan diferentes, o se da cuenta que nos dimos cuenta de que esas eran las habilidades y hasta ahora las estamos utilizando, no estamos conscientes porque la tecnología nos forzó. Yo no voy a hablar de algunos de los aspectos del docente, por ejemplo, reconocimiento social, remuneración. Hay que pagarle bien al docente, todos estamos de acuerdo. Ojalá les pudiéramos subir el salario a todos, ¿verdad? Pero esos no son los aspectos, estoy consciente de eso. Un ambiente adecuado de trabajo, tiempo para preparación, todos son aspectos importantes, pero eso solo los voy a dejar al lado y me voy a meter en otras partes, me voy a meter más en la parte de fundamentación pedagógica, en la parte de tecnología, porque lo que me pidieron fue que hablara un poco de tecnología en la educación y el docente. La tecnología en la educación es un área sumamente interesante porque está llena de promesas incumplidas. Siempre, desde hace décadas, nos dicen que la tecnología va a ayudar a mejorar la calidad de la educación. Y en estos momentos estamos a punto de tirarle más tecnología a la educación. Posiblemente en México en este sexenio van a ser tablets o laptops, ¿verdad? Porque cada sexenio el gobierno tiene un proyecto nuevo. Y si la tecnología funcionara, hubiera funcionado hace 6 años, y hace 12, y hace 18, y hace 24. Y no va a funcionar ni ahora, ni dentro de 6, ni dentro de 12, ni dentro de 18. Y no es nuevo, en 1922, Thomas Edison dijo, ahora que hay películas se va a revolucionar la educación. ¿Por qué? Porque toda la educación va a estar en películas y se acabó. Los estudiantes van a ver películas y ya, se resolvió el problema. 1922. En 1945, William Levinson, que era un director de una estación de radio en Cleveland, sugirió radios portátiles para los salones de clase que estuvieran integrados a la par de la pizarra. Y decía, como en todos los docentes, los mejores docentes van a impartir las lecciones por radio, se resolvió el problema de la educación, 1945. En 1960, el presidente Johnson de Estados Unidos decía, hay una escasez mundial de docentes buenos, dice, pero ya resolvimos el problema, la televisión. Como vamos a poder transmitir las lecciones por televisión, se acabó el problema, ya resolvimos el problema de calidad de educación. El problema con la computadora es que ese ciclo de nueva tecnología se nos volvió más rápido. Antes era como cada 20 años, ahora no, cada ratito nos sale una nueva tecnología. Entonces el cuento es más nuevo, ¿verdad? Antes era, bueno, es que hay que poner laboratorios. Pero el laboratorio no es que llegó el multimedia, ahora con el multimedia sí se va a resolver. No, es que proyectos colaborativos. Que hay que desmontar una red escolar. No, es que llegó Internet, ahora sí, con Google, ahí encontramos todo, ya se resolvió el problema. No era Google, son las redes sociales. No son las redes sociales, es que son las laptops ahora. No, que el teléfono. Y antes era no sé cada cuánto, pero ahora es cada poquito. Y el problema no es solo ese, sino que cada vez que hay una tecnología, y ahora hay que capacitar a todos los docentes otra vez. ¿Verdad? Y son miles, y lo volvemos a hacer, y lo vamos a hacer otra vez, y el año entrante lo vamos a estar haciendo. Y sabemos que en la mayoría de los casos no funciona, no ha funcionado. Yo comencé a trabajar en esto, en la primer taller de capacitación de docentes lo di en 1988, ya llevo 25 años de estar capacitando, y lo sigo haciendo además, como si funcionara. ¿Verdad? Y después de todos estos años, la calidad de la educación sigue baja. De hecho, no conozco ni un solo país en el mundo donde la incorporación masiva de la tecnología ha mejorado la calidad de la educación. Voy a hablar de otro proyecto en que se mejoró
la calidad de vida y tuvo un impacto económico. Pero la calidad de educación, si alguno conoce de alguno, me cuenta de algún proyecto masivo. Me interesan los proyectos masivos. De hecho, si hoy Telefónica amaneciera sin sus computadoras, y a todos los de Telefónica que vean, aquí está, todos están con su teléfono, ¿verdad? Haciendo cosas. Si en la mañana les amanecieran, las computadoras no funcionan, los teléfonos no se permiten, estoy seguro que la mayoría de los ejecutivos llegarían a la oficina y no sabrían qué hacer. No sabrían qué reunión ir, no sabrían si tienen que hacer un reporte, nada, todo está ahí. Ahora preguntémonos, si a las escuelas les quitáramos las computadoras, ¿ustedes creen que tendríamos un desfile como el de ayer de docentes diciendo o me devuelven las máquinas o no vuelvo a trabajar? No, ¿verdad? Más muchos dirían, ya, qué bueno, ya no tengo que meterme con eso, ahora sí puedo trabajar como se siente. Me quitaron las maquinitas, no tengo que ir al laboratorio. Entonces, ¿qué impacto hemos tenido si ni siquiera son esenciales, ¿verdad? Las tecnologías, se las podemos quitar, no va a haber huelga. Entonces, esta relación entre el docente y la tecnología en educación, sabemos que por sí sola la tecnología no resuelve la calidad. La calidad de la educación en Latinoamérica es baja, tenemos que aceptar que en nuestros países es baja, relativo. Y en vez de resolver los problemas le tiramos más tecnología, y le tiramos tecnología. ¿Por qué es más fácil tirarle tecnología? Porque en primer lugar eso es más fácil de pagar, y segundo, los políticos se pueden tomar las fotos, ¿verdad? Porque se toman las fotos con su proyecto. El docente debe comprender la fundamentación teórica. Y la fundamentación teórica la explico yo con unos ejemplos que yo le llamo picos y plumas. Y está relacionado con el hecho de que si yo no entiendo cómo veo, yo no puedo desarrollar un aparato que me permita ver por la lengua. Si yo no entiendo cómo aprendo, yo tampoco puedo ni ayudar a aprender, ni puedo ayudarle a mis estudiantes, porque tengo que entender la fundamentación teórica. Cuando el hombre quería volar, hace muchos años, y la mujer también posiblemente quería volar, pero calladita decía, mejor que se mate el hombre y se tire, porque yo me digo, ya cuando sepa me subo en el avión, ¿verdad? Entonces, posiblemente veía al pájaro y decía, son las plumas. Si me pongo plumas, voy a poder volar. Entonces, imagínense, posiblemente la tesis de maestría de alguien era el profesor diciendo al estudiante, póngase plumas y salte. El profesor no saltaba el estudiante, ¿verdad? Y saltaba el estudiante y con plumas no volaba. Y entonces imaginemos, decían, no, es que no eran las plumas, el pico. Siguiente tesis de maestría, el pico. Que estudiantes de maestría siempre hay, ¿verdad? Pico, póngase el pico y salte. Y por supuesto, no volamos no volan ni por las plumas ni por el pico, aunque las plumas y el pico sí ayudan. El vuelo se debe a unas pocas ecuaciones de diferencia de presión, y cuando dice yo voy a volar a Miami, no quiere decir que me subo arriba en el edificio y comienzo a aletear hasta llegar a Miami, ya hasta la idea del vuelo cambió, ¿verdad? Pero fue que hasta que entendimos bien la fundamentación teórica, que logramos aprovechar una nueva tecnología y desarrollar una nueva tecnología como el vuelo. Y uno de los problemas de la educación es que lo llega la nueva tecnología y la tratamos de hacer más de lo mismo con la nueva tecnología. O sea, tratamos de hacer picos y plumas. Y en la historia del vuelo es sumamente interesante. Siempre me ha llamado la atención. Este tipo está en una jaula con pájaros. ¿Cómo iba a poder decidir para dónde iba? Si estos pájaros decidían emigrar, pues tenía que emigrar con los pájaros, ¿verdad? Y siempre hay excusas por las cuales algo no va a funcionar. Ayer salieron miles de excusas por las cuales las propuestas del profesor Shank no funcionan, ¿verdad? Y si ustedes estaban ayer, yo les dije, yo vi a mis hijos en un colegio en que sí funcionó. No es fácil, no todo el mundo lo puede hacer, pero siempre saltamos e inmediatamente decimos, eso no se puede, no. ¿Cómo? Imposible, quitarles, no, ¿cómo se le ocurre? No. Bueno, la historia del vuelo es lo mismo. Cuando se estaba pretendiendo volar, alguna gente llegó y decía, ¿ustedes han visto algún pájaro volar con ropa? La única manera en que podemos volar es desnudos. Y como no podemos andar desnudos, aunque pudiéramos volar, no podemos volar. Y esa era la razón por la cual no íbamos a poder volar. O sea, y a veces las excusas que uno oye sobre tecnología son las mismas. Dice, ¿pero de dónde sacó esta excusa?
Y el nivel, y a la hora de la comparación, entonces comparamos lo que propone el profesor Chan con lo que tenemos ahora, y la comparación a veces son niveles de abstracción diferentes. Es como si agarráramos el esqueleto y dijéramos, ahora sí, es el cuello, vean que el cuello es más largo del pájaro, si nos colgamos en la noche y nos estiramos, mañana vamos a poder volar. No, ¿verdad? No es tan fácil. Y no todo, a veces toma tiempo. Aquí hay una historia del vuelo, 2.500 vuelos, años de esfuerzo en volar. Y decimos, sí, pero ese era entonces, ya no cometemos esos errores, ¿verdad? Bueno, este es uno de los primeros trenes, ven el riel abajo. Y como estábamos acostumbrados a que el carruaje tenía el caballo, los primeros diseños de trenes tenían un caballo de madera enfrente, porque había que tener el caballo enfrente, picos y plumas de nuevo. Gutenberg, con la imprenta, revolucionó la información, revolucionó la comunicación. Tenía sentido organizar todo como libros y revistas en páginas. La página era una forma razonable. Llegó la web, ¿y qué le pusimos a la web? La página. ¿Por qué? Porque como llevamos tiempo usando la página, le pusimos la página, picos y plumas de nuevo. Y no solo eso, llega la educación a distancia, y entonces uno usa Moodle y cualquiera de esos instrumentos, y Moodle la agarra y todo lo organiza en cursos, y todo lo organiza en semestre, y todo lo organiza, agarra la estructura física de una universidad con todas sus limitaciones y la pone virtual. O sea, no rompemos ninguna de las murallas, todo lo hacemos con picos y plumas. Entonces, vean que si no entendemos los fundamentos, si no entendemos la teoría, entonces estamos usando la nueva tecnología mal. Entonces, si entendemos la aerodinámica del vuelo, podemos volar. Si entendemos cómo aprendemos, si entendemos el aprendizaje significativo, si entendemos cómo construimos conocimiento, ahí sí podemos aprovechar las nuevas tecnologías. Si no entendemos nada, vamos a hacer picos y plumas. ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de los casos cuando la tecnología entra a la escuela? Es hacer lo mismo. Aprendizaje significativo es uno de esos términos que todo el mundo usa, está en todos los ministerios de educación y la mayoría de la gente no sabe ni quién era ese señor Ausubel, que tal vez alguna vez oyeron en el curso, pero nunca se acordaron. Sí, me suena. Yo voy a mencionar algunas ideas claves y voy a tratar de mostrarle cómo con ciertas ideas claves de la fundamentación del aprendizaje, el docente podría no solo transformarse, sino aprovechar mejor la tecnología. Y una idea clave que yo creo que todos estamos de acuerdo es que cada persona debe construir sus propios significados de concepto y proposiciones basadas en experiencias a través del tiempo, o sea, no aprendo inmediatamente, y construyendo su propia estructura de conocimiento. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? La pregunta es si lo practicamos, si en el salón de clase somos congruentes con lo que nos dice. O sea, que el modelo tradicional, como decía el doctor Shank ayer, de que ustedes aquí tienen la cabeza abierta, le están entrando las pepitas de conocimiento. Al final las cerramos y ya aprendieron. Y ustedes dicen, y precisamente nos decía, pero si yo lo expliqué en clase. Sí, pero ¿qué era lo que estaba pasando en la clase, verdad? Se les echaba por aquí, salía por acá y no entendieron nada. Este para mí es de las ideas más importantes y la que menos practicamos. Ausubel, esto viene de Ausubel, nos dice, el factor individual más importante que influye en el aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe. Determina esto y enséñale consecuentemente. En las universidades, ¿qué hicimos? Creamos prerequisitos. Si este fuera el segundo año, el curso de química, yo les digo, bueno, ustedes tienen que haber pasado química 1. A mí no me preocupa si su profesor fue bueno o malo, eso es problema suyo, ¿verdad? Yo empiezo donde he empezado el curso desde hace 20 años, independientemente si este grupo sea diferente del otro grupo. No me preocupo por determinar. En primaria, si yo estoy estudiando volcanes en 5º grado de primaria, yo no puedo decirle al niño que me dice, ¿qué es un volcán? Y dice, no, mire, eso es volcanes de 4º grado, vaya pregúntele a su mamá, porque aquí empezamos con volcanes de 5º grado. Y cuando comenzamos a trabajar una unidad, al final nos damos cuenta al final de cuánto era lo que el estudiante no sabía en vez de determinar cuánto sabía al principio. ¿Cuántas veces evaluamos al principio de la unidad en vez de al final? Casi nunca. No nos preocupamos por saber. Estamos trabajando volcanes y si hubo un estudiante que era un fiebre de los volcanes, se sabe todos los volcanes, posiblemente se va a aburrir, pero no nos dimos cuenta hasta por ahí de camino que... Entonces esa es una idea sumamente importante y vamos a volver a ella. El material que se va a aprender debe ser conceptualmente claro y presentado con un lenguaje y ejemplos que puedan relacionarse al conocimiento previo del aprendiz. Tiene sentido, ¿verdad? Pero yo tengo que saber cuánto sabía y si lo que le estoy presentando es accesible desde lo que el estudiante ya sabe. Este es un video que tal vez ustedes ya muchos han visto.
Está en inglés, pero da lo mismo. A Republican-controlled House of Representatives, in an effort to alleviate the effects of the, anyone? The Great Depression. Está preguntando y ya sabe que nadie sabe la respuesta. Anyone? The tariff bill, the Hawley-Smoot Tariff Act, which anyone raised or lowered? Raised tariffs in an effort to collect more revenue for the federal government. Did it work? Anyone? Anyone know the effects? O sea, eso de que el material es accesible a los estudiantes y que nada, ¿verdad? Están como un pingüino ahí, no entienden nada de los estudiantes. Similar debate over this. Anyone know what this is, class? Anyone? Anyone seen this before? The Laffer curve. Anyone know what this says? It says that at this point on the revenue curve, you will get exactly the same amount of revenue as at this point. This is very controversial. Does anyone know what Vice President Bush called this in 1980? Anyone? Something DOO economics, voodoo economics. O sea, ahí la idea de que el material que se va a aprender debe ser conceptualmente claro y presentado con un lenguaje y ejemplos que puedan relacionarse al conocimiento previo al aprendizaje. Ahí no había nada de eso, ¿verdad? Cero, para nada. El aprendiz debe poseer conocimiento previo relevante. Si no, no va a poder aprender. ¿Qué nos pasa? Llega el estudiante a cálculo 1 en la universidad y si no entendió el álgebra y no entendió la tecnología, ¿cómo va a pasar cálculo 1 si no tiene ni las bases? Imposible que aprenda cálculo 1. Entonces nos metemos con todos estos propedéuticos. ¿Por qué? Porque, de hecho, yo siempre tengo la idea de que la matemática uno va aprendiendo el curso anterior. En álgebra por fin entiende uno fracciones porque practicó las fracciones, pero no entendió álgebra. Y llega al siguiente curso y aprende el álgebra porque practicó el álgebra. Y los conceptos nunca se enseñan, solo es práctica. Esto es otra idea sumamente clara, no lo va a leer, Vygotsky, y simplemente le estoy diciendo, aprendemos con y de otros, el aprendizaje social. Eso todos los entendemos, pero entonces cuando nos hablan de proyectos colaborativos, como que nos asustamos, ¿y cómo es eso? Y ahora en las escuelas mexicanas vamos a trabajar con proyectos, los estudiantes van a colaborar. ¿Cómo si? Si eso no lo aprendimos en la Facultad de Educación, de que aprendemos juntos. No, porque aprendimos la teoría, pero no cómo se practica, ¿verdad? Esto lo vimos mucho ayer, el aprendiz debe escoger aprender significativamente. O sea, si el estudiante no quiere aprender, no aprende, ¿verdad? Vean que de todas estas ideas claves, esta es la única en que el profesor no tiene control. Yo no puedo forzarlos a aprender. Puedo preparar el material para que sea interesante, puedo hacerlo relevante, puedo asegurarme de que esté accesible, pero yo no puedo forzarlos. Todos los demás que vimos anteriormente sí están accesibles. Y mi idea es que si esos fundamentos los tenemos claros, entonces podemos lograr que los estudiantes aprendan. Yo voy a dar los ejemplos, como el trabajo nuestro es con mapas conceptuales. Yo voy a dar ejemplos de cómo en el trabajo con los mapas los docentes o logran o no logran apreciar esto. Y simplemente voy a hacer un resumen de la teoría del conocimiento del aprendizaje con Ausubel y Novak, en el cual nos dice que, así muy rápidamente, el conocimiento está compuesto por conceptos. O sea, nuestra estructura cognitiva, nosotros aprendemos conceptos y los podemos aprender de forma memorística, en el cual no tienen ninguna relación significativa, y si lo aprendemos de forma más significativa, los establecemos de esos conceptos con los conceptos que nosotros conocíamos anteriormente, estableciendo una relación que tiene sentido. Y nuestra estructura cognitiva va creciendo como aprendemos nuevos conceptos y lo vamos relacionando, y lo que tenemos es una maraña allá adentro, en que si está bien organizada, quiere decir que nos es más fácil aprender nuevos conceptos, y si está desordenada y no de forma muy clara, nos cuesta aprender nuevos conceptos. Y si el aprendizaje es memorístico y no hay relaciones significativas, eso se va desboronando y rapidito lo olvidamos. Por eso cuando me lo aprendo de memoria, no me dura mucho tiempo. Entonces, el conocimiento está compuesto por conceptos y enlazados formando proposiciones o afirmaciones, unidades de significado, como las aves tienen huesos huecos, el barco es azul, hay vida en otros planetas. Y el mapa conceptual lo que nos permite es expresar ese conocimiento en forma gráfica para que otra persona lo pueda ver, o para que yo pueda darme cuenta si puedo construir el mapa
y de esa manera demostrar que tengo claro las ideas. Y es la misma, como les decía, la misma herramienta que usamos con los científicos de la NASA o con ingenieros de plantas nucleares, etc. Si yo entiendo la fundamentación teórica, si yo entiendo esas ideas de Vygotsky, Piaget, Ausubel y todos esos, el argumento es que yo puedo dominar la metodología y eso me va a ayudar con la tecnología. Veamos ejemplos. A mí me ha tocado trabajar en talleres en Estados Unidos con docentes de primaria, secundaria, universitaria, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en Venezuela, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, Perú, no sé, se me olvidan, España, Finlandia, Estonia, Malta. Entonces muchas de estos son, no estoy hablando del maestro mexicano, estoy hablando del maestro, por todos lados me ha parecido, ¿verdad? Entonces, maestros que le dicen al estudiante, apréndanse este mapa conceptual para el lunes. O sea, yo hago el mapa, ustedes se lo aprenden. ¿Qué estoy diciendo? Usted tiene que entender mi estructura cognitiva y replicarla. O sea, no es que usted construya la suya, no, copien la mía. Ahora, esto está en total contradicción de lo que acabamos de ver hace 5 minutos, ¿verdad? Pero los docentes lo hacen y lo siguen haciendo. Entonces dicen, bueno, o entienden la fundamentación o no. Lean el capítulo 5 y hagan un mapa conceptual sobre el capítulo. Está un poquito mejor, pero si yo tengo un texto, yo puedo hacer un mapa y irlo copiando y no entender nada del mapa. Es facilísimo y se lo hago sobre cualquier tema. Pero al menos hice mi propio mapa, está mejor. Hagan un mapa conceptual sobre las plantas y lo entregan. Está mejor que el anterior, pero está asumiendo que la evaluación se hace en un momento dado y la evaluación la estoy haciendo al final. Ya que terminamos las plantas, hagan un mapa de las plantas y me lo entregan. Pero no era que teníamos que evaluar al principio, determinar cuántas había al principio, no al final. Lo más importante al principio, no al final, no lo dijo Ausubel. Entonces, ¿para qué voy a decir que me lo diga al final y ya me doy cuenta? Y me lo entregan y no le doy retroalimentación, le doy una calificación. Pero el aprendizaje era un proceso. Lo que me interesa no es ver lo que sabe, lo que me interesa es ver cómo aprende. Y el aprendizaje es un proceso. Entonces, yo quiero saber no lo que sabe el estudiante, yo quiero ver cómo cambió ese conocimiento a través del tiempo. O sea, cada persona debe construir sus propios significados a través del tiempo. Entonces, cuando yo estoy usando la herramienta, yo debo ser congruente la herramienta con lo que acabamos de leer de la fundamentación teórica. Entonces, cuando me dicen, hago un mapa conceptual sobre las plantas, está bien, pero fue un momento dado. Eso no me dice si ya el estudiante sabía todo esto o lo aprendió en la unidad, sí, al final. No me dice mucho. De hecho, parte de lo que trabajamos es de que dependiendo de las condiciones en las que doy al estudiante la construcción del mapa, yo lo puedo ver desde un extremo en que en el una condición haga cualquier mapa, hasta el otro extremo memorice ese mapa. Y en el medio hay una cantidad de opciones que si las utilizo correctamente, resulta que se convierte en una ventana a la mente del estudiante, porque yo puedo ver ese proceso. ¿A qué me refiero? A que cualquier unidad, cualquier módulo tiene un inicio y tiene un final, ¿verdad? Y a veces quisiéramos poder seguir, pero hay limitaciones del tiempo. Y nos decía Ausubel que la idea más importante es determinar cuánto sabe el estudiante. Entonces, ¿qué tal si yo les pido ahora a ustedes que construyan un mapa sobre Costa Rica y les doy estos conceptos? Porque yo quiero saber cuánto saben ustedes de Costa Rica. Y yo les digo ticos, ¿saben qué quiere decir eso? Volcanes. Gallo pinto, ¿quién sabe qué es gallo pinto? Ella sabe. Arroz y frijoles, ella sabe. La guaria morada. Ahora, yo estoy seguro que mis colegas de Costa Rica, mis compatriotas, espero que podrían construir este mapa rapidito porque sería el colmo, ¿verdad? Nunca sabe uno. Pero si yo les doy esto y les pido, vamos a comenzar a estudiar Costa Rica, entonces puede ser que ella sea costarricense y me doy cuenta, resulta que en mi grupo había alguien que había vivido en Costa Rica, hondureña. Bueno, entonces ya desde el principio yo sé cuánto sabe cada uno. Ahora sí comenzamos a construir. Ahora, si yo les cambio lo de Costa Rica y les digo, hagamos sobre Finlandia. ¿Todos saben lo que es Suomi? No.
Y si les digo Nokia, ¿saben por qué Nokia, qué es la relación de Nokia y Finlandia? Y Linux, ¿qué es la relación entre Linux y Finlandia? Todos saben. Unos sí, otros no. ¿Y qué es Makunta? ¿Quién sabe? O sea, si le doy una lista de conceptos, yo puedo determinar muy fácilmente en un par de minutos si pueden armar este mapa y cuáles conceptos saben, cuáles no. Y a ver cuántos pueden hacer un mapa con estos conceptos. Neurociencia, sistema nervioso, neurobiología, circuitos neurales, fMRI, todos sabemos lo que es eso, ¿verdad? Psicobiología, facilísimo. Ahora, si yo les doy esto, lo que me doy cuenta es que no hay forma de que podamos empezar con esta unidad porque no sabemos nada de nada. Y eso me doy cuenta desde el principio, no al final. Entonces me doy cuenta que mis estudiantes no saben. ¿Qué pasa? Que esto no puede ser el inicio y tengo que echar para atrás. Entonces, el conocimiento previo es clave. Ahora, yo puedo usar la tecnología, yo puedo usar las herramientas para poder aprovechar lo que yo sé de esa fundamentación teórica. Entonces, supongamos que yo estoy con mis estudiantes aprendiendo las aves y le doy estos conceptos. Entonces, algunos sabrán, los aves pueden volar, sí, la mayoría sabrá eso, pero ¿cuántos saben el aislamiento? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, resulta que las plumas permiten el aislamiento del agua, entonces mantienen el peso más liviano, entonces pueden volar. Y tiene un sistema digestivo rápido. ¿Por qué? Porque eso les permite volar. Y tiene un metabolismo alto, también parte de poder volar. Pero yo me doy cuenta entonces cuántos de estos conceptos el estudiante conoce y cuántos no conoce. El estudiante debe poseer conocimiento previo relevante. Entonces yo le doy los conceptos que yo espero que el estudiante sepa y le doy los conceptos que me gustaría que aprenda. Le estoy dando listas cortas para darme cuenta cuáles estudiantes conocen cuáles conceptos y cuáles no. Y puede ser que este sea lo que un estudiante haga. No tiene la menor idea que el aislamiento, cuerpo liviano, sistema digestivo rápido, pero sí saben que pueden volar y que si tienen alimento, yo no soy tonto, consumen alimento. Esto está muy fácil, ¿verdad? Ahora, lo importante es, por lo que veíamos de la teoría, bueno, entonces el conocimiento, todo esto, el aprendizaje es un proceso. ¿Qué hago con este mapa? Entonces, en vez de calificarlo, digo, bueno, ese es el inicio. Lo que hago es decir, bueno, esta es la base, ahora vamos a investigar, vamos a buscar estos conceptos que ustedes no saben. Ustedes no saben qué es eso de que los animales, del sistema digestivo rápido de las aves. Comencemos a investigar, vayan, averigüen, ¿por qué? Y aquí comenzamos un proceso en el cual esos conceptos que el estudiante no conocía, tiene que irlos a investigar. Y al ir a investigar el concepto y al ir a aprender, vuelve y modifica el mapa. Y al modificar el mapa yo le hago preguntas, y al hacerle más preguntas tiene que ir a buscar, y se vuelve un proceso cíclico, en que el mapa me va reflejando a través del tiempo cómo va aprendiendo el estudiante. Y es un reflejo, es por eso refería que es como una ventana a la mente del estudiante. Y puede ser que este sea el mapa final del estudiante. Entonces yo tengo dónde empezó y dónde terminó, y de camino fui viendo cómo construyó, y le voy haciendo preguntas y voy aprendiendo con el estudiante, ¿verdad? Y se acuerda que en el foro una de las preguntas que yo hacía, ¿cómo hago para aprender con el estudiante? Si yo estoy construyendo este mapa al mismo tiempo con el estudiante, estoy con él, yo estoy aprendiendo con el estudiante y tengo una ventana. Entonces estoy viendo todo este proceso. Y las actividades que se dan en el salón de clase tienen que ser, son muchas. Entonces este proceso entre el inicio y el final, pueden ser experimentos, puede ser entrevistas, puede ser estudiar, puede ser usar la web, puede ser lo que sea. Todas esas actividades son válidas, pero son congruentes con lo que estoy tratando de hacer, que es ver cuánto aprendió el estudiante y hasta dónde podemos llegar. Y aquí algo que es clave es que al yo saber de dónde partió el estudiante, entonces yo me puedo encargar de que el material que se va a aprender sea conceptualmente claro, porque yo sé cuáles conceptos conoce y cuáles no. Entonces yo sé cuáles son los conceptos que puede relacionar esos conceptos que ya tiene. Y todo no lo dice la teoría, ¿verdad? El mapa conceptual lo facilita. Igual podemos saberlo sin el mapa conceptual no lo hace gráfico. Entonces entramos en un ciclo en el cual el mapa nos lleva a investigar, puede ser, como digo, experimentos, puede ser entrevistar científicos, puede ser libros, pueden ser revistas. Trabajo con otros estudiantes, vuelvo al mapa y otra vez, y tenemos un ciclo iterativo en el cual voy construyendo.
Vean que no he metido tecnología aquí, ¿verdad? No tiene nada que ver con la tecnología. Es simplemente cómo estoy trabajando con el estudiante. ¿Funciona esto? ¿Qué pasa? Yo mencionaba ayer que hay docentes que están más cerca de esto que el otro. Mi preocupación no son ustedes. Si todos los docentes del país fueran como ustedes, yo creo que no tendríamos que estar aquí, porque ustedes están motivados, están aquí, están interesados, y cuando yo les hablo, están diciendo que sí. Los problemas son los que no estaban interesados, no nos están oyendo, y no les interesa nada de esto. Ese es el problema. Entonces ustedes, si no están practicando esto, están tan cerca que con un empujoncito en un taller, ya dicen, sí, claro, lo entiendo. Esto es una forma de poner en práctica lo que ya yo sé. El problema es el docente que está tan lejos de esto. ¿Por qué? Porque es el docente que le da el mapa para que se lo aprenda de memoria. Y para que el docente que le da el mapa para que se lo aprenda de memoria pase a hacer esto, la distancia es mayor. Entonces, el problema es a gran escala. A pequeña escala con ustedes esto lo echamos a andar en 2 días, muy fácil. El problema es a gran escala con todos los demás. Déjenme darles el ejemplo de una escuela en Panamá, en un proyecto en que estábamos trabajando, haciendo talleres de 2 semanas a tiempo completo, en que la excusa era el mapa y que la tecnología y el software de CIMAP-Tools, eso es muy fácil de usar. La excusa que traíamos a los docentes es un proyecto tecnológico. Verdaderamente lo que les estábamos enseñando es, el estudiante es un investigador, el estudiante tiene que, todo ese cuento, lo del Superman, ¿verdad? Todo eso. Había una docente, una maestra de 6º grado de una escuela rural, que vino al taller. Ustedes saben, bueno, se mencionó ayer, que durante el taller, muchos de ustedes estoy seguro que dan talleres a los maestros. Durante el taller todo es kumbaya, aleluya, yo voy a poner todo esto en práctica, así, maravilloso. Y regresan al salón de clase y tal vez un 20% con suerte ponen en práctica. Los demás se les olvidó. Y siguen siendo totalmente incongruentes con lo que se vio en el taller, pero no hay un conflicto, que es un tema como para otra charla, porque hay una tesis de doctorado muy interesante sobre eso. Esta docente dijo, esto suena interesante, pero yo me tengo que convencer a mí misma. Regresó a su salón de clase y resulta que ella era la docente de 6º grado y había tenido al mismo grupo en 5º grado. De casualidad pasó de 5º grado a 6º grado con el mismo grupo. Entonces ella tenía todas las calificaciones de 5º grado y ahora estaba en 6º grado, primaria. Y dijo, yo voy a probar a estas ciencias naturales nada más. Nada de integración, ni todo eso, ni los senderos, ni lo eso, no. Ciencias nada más. Cuando lleguen a ciencias, los estudiantes, y después, esto nos enteramos mucho tiempo después, los estudiantes decían, bueno, es que cuando llegamos a ciencias, entonces ahora somos investigadores. Entonces ahora la maestra no nos dice todo, ahora vamos a investigar y vamos a buscar y todo. Y hacían todo esto de lo que hablábamos, y cuando regresaban y se acababa el periodo de volvían a matemáticas, ponían las filas, los asientos en fila otra vez y volvían a la clase. Lo interesante son los resultados que obtuvo. Vean, 2004, hay calificaciones por todo lado. La misma maestra, ella misma, en ciencias naturales, todos los estudiantes llegaron a las calificaciones más altas. Y ella está comparando con el año anterior. Ahora, esto no fue un proyecto piloto, nadie llegó a ayudarle, no, ella lo hizo por sí solo. Y nos enteramos tiempo después. Esta es una docente que estaba lista para darle ese empujoncito, para que entendiera. ¿Por qué? Porque en el fondo ella comprendía lo que no había tenido esa oportunidad de decir, bueno, ¿y cómo logro este cambio? Y se le dio esa oportunidad y logró el cambio. Este ejercicio iterativo de investigación y construir el mapa, lo probamos en el mismo Panamá, en un taller de docentes. Y fue sumamente interesante porque planteamos algo que le dijimos a los docentes, ¿por qué es tan difícil ir a Marte? Estos eran docentes rurales, de escuelas que en su vida, un docente de estos se le había ocurrido ir a Marte. Y el primer mapa que hicieron, bueno, es muy caro, peligroso, cuesta mucho, y no sé, cosas de esas, ¿verdad? Pero ese fue el conocimiento previo, no sabía mucho. Ahora sí, comencemos a investigar, comencemos a buscar. Era un taller de varios días. Para el segundo día, después, trabajando en forma colaborativa, trabajando en grupo, hicieron un mapa que me gustó tanto que lo tradujo al inglés y le mandé al director del Centro de Exploración de Marte, de la NASA. Y le dije, estos son unos mapas de unos docentes panameños, ¿qué piensa? Y preguntó, el mapa está buenísimo, ¿cuántos meses llevan trabajando sobre Marte para poder llegar a este tipo de mapa? Y llevaban 2 días.
Pero el proceso de colaboración, de trabajar en grupos, de negociación a la hora de decidir cuál es la proposición correcta en la construcción del mapa, de poder, cuando no puedo construir el mapa, tengo que ir a investigar porque necesito aprender. Entonces, ese ciclo les permitió llegar a un nivel de construcción de mapas sumamente. Este ejercicio lo hice diferente con unos docentes en Colombia. Y este era un grupo de docentes, más bien facilitadores, que capacitaba a docentes, inclusive los capacitaba en proyectos colaborativos. Y les pedí que hicieran el mapa individual sobre Marte, el mismo mapa. Al final del día no habían hecho mucho, porque les había costado mucho meterse dentro de este Marte a cada uno individualmente. Al día siguiente les dije, ahora vamos a continuar con el mapa, pero van a trabajar en grupos. Se juntaron en grupos y al ratito lo que estaban diciendo, es que en grupos sí podemos hacer el mapa. En grupos sí podemos. Y estaban sorprendidos. Y les decía, pero no es que ustedes dan talleres sobre colaboración y todo. Sí, pero nosotros enseñamos las herramientas de colaboración. ¿Y se acuerdan de Vygotsky? Sí, bueno, pero estamos practicando lo que nos dice la teoría. ¿Por qué? Porque la orientación era muy tecnológica sin que practicaran y se dieran cuenta cómo era que todo esto funcionaba. Entonces, el punto, y acabo de poner este enlace, es que el docente debe dominar la metodología. Para dominar la metodología tiene que tener muy claro esa parte, esa fundamentación teórica. Porque si domina la metodología, eso le permite aprovechar la tecnología. Porque algo que no mencioné y lo quiero mencionar ahora, es que en ese proyecto de Panamá, con esos resultados, a como son nuestros países, las computadoras duraron tanto en llegar que ya había obtenido todos esos resultados antes de que llegaran las computadoras, todo lo hizo a mano. Y todos esos trabajos los estudiantes los hicieron a mano. Y toda la investigación lo hicieron en el pueblito yendo a averiguar y proyectos de la atmósfera sin la web y sin nada de eso. ¿Por qué? Porque lo importante no era la tecnología, lo importante fue el cambio, la transformación dentro del salón de clase. Ahora, cuando a ese docente le llegan las máquinas, lo único que tiene que hacer es ahora aprovechar la tecnología para seguir haciendo lo que ya sabe hacer bien. Entonces, si yo tengo una fundamentación teórica y domino la metodología me permite aprovechar la tecnología. Entonces, vean que decía al principio, pero la tecnología, dije, no aumenta la calidad de educación, no hay ningún proyecto masivo. Entonces, ¿que la tecnología o ayuda o no ayuda? Bueno, depende. Hay cantidad de proyectos pequeños pilotos exitosos. Es más, casi no conozco ningún proyecto piloto que no es exitoso. Porque, por definición, el que financia el proyecto piloto le va a buscar la forma de hacerlo parecer exitoso, ¿verdad? Y el hecho de tener que le lleguen las máquinas y que llegue un montón de investigadores y todo, ya eso transformó el ambiente y ya con eso fue exitoso. Entonces, el problema no es que no sabemos cómo hacerlo. Hay muchos ejemplos de proyectos exitosos. El problema es cómo lo hacemos a gran escala. Eso es lo difícil, ¿verdad? Los proyectos pilotos siempre dan resultados positivos, pero a gran escala, no. En 1988 me tocó con la Fundación Omar Dengo en Costa Rica introducir las computadoras a la escuela primaria del país. Ha sido el proyecto latinoamericano que todavía se mantiene de más duración. Y le comenzamos a enseñar luego a los niños. Desde primer grado aprendan a programar a los niños. Nuestra esperanza era que iba a mejorar la calidad de educación. Con Logo mejora el pensamiento lógico, la capacidad de resolver problemas, va a tener un impacto en el salón de clase, va a mejorar las matemáticas, un montón de cuentos que nosotros nos creíamos en ese tiempo. Y mentira, no mejoró ni las pruebas estandarizadas, ni la calidad, ni tuvo un impacto en el salón de clase. 20 años después nos damos cuenta de que la industria del software en Costa Rica está por ahí a nivel de la industria del café, del desarrollo de software. Costa Rica exporta programadores, exporta software en un nivel mucho mayor a otros países en cuanto per cápita. ¿De dónde viene esto? Que le dimos la oportunidad a los niños desde primaria que querían y les gustaba la programación, aprender a programar desde primaria. Empezaron desde primer grado y ahora resulta que tuvo un impacto, no en la calidad de educación, pero en el desarrollo tecnológico del país. Entonces,
eso es lo que nos despierta, es otra oportunidad, decimos, es que es interesante. Hubo alguien en el laboratorio que le dio un empujón al estudiante, así como al profesor hay que darle un empujón para que aproveche esta metodología. A veces al estudiante con un empujón se dispara. Y lo interesante es que todos estos estudiantes se desarrollaron a pesar de lo que sucedía en el salón de clase, ¿verdad? Totalmente independiente. Y entonces ahí también hay otra lección, que también al estudiante hay que darle esa oportunidad. Parte de lo que decía el profesor Shank. Esto no fue tan revolucionario en el sentido de que hay que transformar el currículum, deshacerse del gobierno y todas esas cosas, pero tuvo un impacto sumamente grande. De todos estos esfuerzos piloto, del esfuerzo ese de Panamá, hay algo importante, que es que la tecnología lo que hace es que amplifica lo que sucede en el salón de clase. Entonces, al docente que le pide al estudiante que haga el mapa conceptual en un momento dado y no el proceso, cuando llega la tecnología le dice que lo haga con la computadora. O ahora el docente hace el mapa en la computadora para que el niño lo vea en la pantalla y lo aprenda a memoria. O ahora puede hacer más mapas el docente, ahora tiene que aprenderse más mapas el niño. O sea, lo que hacemos mal lo hacemos peor con la tecnología. Lo que hace es amplificar. Pero para el que lo hace bien, lo puede hacer mucho mejor, ¿verdad? Entonces este proceso de hacer el mapa y de llegar solo a hacer el mapa, ahí la tecnología no sirvió para nada. Bueno, sí, que igual que un procesador de palabras me permite hacer más rápido hacer el documento, pero si no hay un proceso de revisión del documento en que me da retroalimentación y aprendo a escribir, de nada sirvió el procesador de palabras. Pero si a la hora de trabajar este proceso, lo que tenemos es la disponibilidad de la web, tenemos la disponibilidad de tecnologías, la disponibilidad de llegarle a otros recursos. Entonces, los recursos de la derecha, que antes eran manuales, ahora este profesor que ya sabía cómo aprovechar esta metodología, se amplifica su trabajo, se amplifica en una forma positiva. Porque para este profesor, tal vez a este profesor hay que darle un tallercito corto, pero ya sabe cómo manejarlo. Inmediatamente agarra la tecnología. Y cuando le llegan las redes sociales, inmediatamente ve cómo puede aprovechar las redes sociales, porque ahora esa construcción del niño y ese proceso de construcción iterativo, ahora lo puedo hacer con niños de otras escuelas. ¿Por qué? Porque es hacer lo mismo. Y el resultado ahora no es solo el mapa individual, sino que le dice al estudiante, y cuando se encontró una página web donde aprendió este tema, enlace la página web, y enlace el video, y enlace el recurso. Y el docente dice, estamos estudiando las aves, pero se encontraron que hay una relación con reptiles, y habían estudiado los reptiles hace 3 meses, o el año anterior, y dice, bueno, enlacemos el mapa de reptiles, y regresemos a estudiar los reptiles en el contexto de las aves, y comienza a integrar currículum. ¿Y qué fue lo que hizo? No cambió la forma de trabajar por la tecnología. No es que son habilidades, no tuvo que cambiar, no son del siglo XXI y las otras eran del siglo anterior, no. El que sabía cómo trabajarlo, lo pudo trabajar correctamente. Voy a darles otro ejemplo, este caso en Costa Rica, de un colegio de secundaria que sí con tecnología decidió adoptar esta metodología. Y en Costa Rica, al final de la secundaria, o lo que sería que al terminar la prepa, antes de entrar a la universidad, hay unos exámenes nacionales que se llaman pruebas de bachillerato, en los cuales en la matemática siempre entonces hay una cantidad de estudiantes que les va mal y entonces el ministerio ajusta lo que más pasen y todo ese cuento, los padres de familia se protestan y todo ese cuento, pruebas nacionales, pero son de contenido. Y ahí ven, en el 2000, 81% de los estudiantes pasaban, 56%, 65%, oscilaba. Y en este caso decidieron cambiar y decir, bueno, ahora vamos a hacer que los estudiantes investiguen, que los estudiantes hagan todo esto de los que he estado hablando, y en todas las materias del colegio. No se deshicieron de las materias y las asignaturas, como el colegio en que les hablaba ayer de mis hijos, o lo que proponía Roger, pero sí comenzaron a trabajar, por ejemplo, a la hora de trabajar en las matemáticas y a la hora de trabajar el álgebra, antes y más importante que poder resolver ecuaciones, es que el estudiante entendiera el concepto de ecuación, el concepto de variable, el concepto de constante. Y entendiendo los conceptos, y usaron los mapas, ya resolver ecuaciones era muy sencillo.
Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de los estudiantes le quitamos la X, Y, Z y la Z y le ponemos ABC y ya no pueden resolver la ecuación, porque saben que esto lo paso para acá, lo hago para allá y así resuelvo la ecuación. Y le cambio las letras y ya no saben, porque no saben que es una variable. En cambio, si trabajamos los conceptos, la parte operacional se vuelve muy fácil. Vean algo muy interesante, el primer año de adopción de la tecnología les fue peor en los exámenes, o sea, bajó. En la mayoría de los casos, en los colegios se hubieran dado por vencido y decir, bueno, esto no funcionó. Y los profesores dijeron, no, los que fallamos fuimos nosotros. Los estudiantes se adaptaron, nosotros no. A nosotros nos toma más tiempo hacer este cambio a nivel de colegio que a los estudiantes. Después pasaron a 92%, 93%, después llegaron a 100%. O sea, todos los estudiantes pasaron los exámenes. Tanto que hubo que el ministerio mandara a alguien a ver si había habido fraude, porque esto no se daba, ¿verdad? Hay otros aspectos de este colegio que son interesantes porque son muchos estudiantes con problemas y el trabajar con los mapas les ha permitido inclusive dejar medicamentos y otro tipo de aspectos. Pero esto lo que hace es ver que, bueno, y el cambio no es sencillo, especialmente a nivel de colegio. Pero lo importante en todos estos aspectos es el docente. Estos eran docentes que entendieron, tal vez hubo que hacer una capacitación, pero hubo que hacer una capacitación. No era que cada 6 meses había que capacitarlos de nuevo y obtenemos estos resultados. Bueno, y volvemos a la tecnología. Entonces, ¿qué? ¿Le seguimos tirando tecnología al problema o no? Ahora en el 2013, el problema es diferente que en 1988, cuando yo empecé con esto, porque en el 88 podíamos ignorar la tecnología. Los profesores podían decir, bueno, no, yo no uso el laboratorio, yo no uso las máquinas. Ahora no la podemos ignorar. ¿Por qué? Porque la accesibilidad de la tecnología por parte de los estudiantes le impone al docente, y el docente siente que tiene que cambiar. Entonces, lo que antes decíamos era lo que todos los docentes, como todos los docentes deberían funcionar ahora resulta que es que ahora hay que cambiar. No, había que cambiar hace 20 años. La cosa es que ahora están forzados a cambiar. Y el problema entonces es cómo lograr ese cambio, ¿verdad? Ahora, el docente que sí entiende esta nueva tecnología, entonces la aprovecha. Déjenme darles un ejemplo y a mis colegas y amigos de Colombia, voy a usar Colombia como ejemplo de cómo ese docente que sabe puede aprovechar las nuevas tecnologías. Imaginémonos 2 conceptos, Colombia y drogas. Si yo estoy haciendo un mapa mental, le pongo una línea entre los dos y ya terminé. Y todos saben lo que quiero decir yo con Colombia y drogas, lo que estoy pensando entre los dos. Sí. Si dicen que sí, no saben de lo que estoy hablando, porque es mentira. Porque la teoría nos dice que entender nuevos conceptos con una relación significativa entre los dos. Y ahí ya no está explícita la relación. Entonces, por eso en el mapa conceptual decimos, bueno, ¿y cuál es el verbo que une a estos dos? Colombia y drogas. Resulta que si yo hago esta pregunta en Europa, en Estados Unidos, la primera respuesta es exporta. Y es obvio, para todo, por supuesto, exporta drogas, algunos dicen produce drogas. Pero si yo la hago en Colombia, y la he hecho con mis colegas colombianos, su preocupación de la droga no es produce, su preocupación ha sufrido enormemente a causa de las drogas. Aquí en México es sumamente interesante. Yo esto lo he usado durante muchos tiempos. Hace muchos años los mexicanos decían, si le pongo México y drogas, decían, bueno, alguna referencia que las drogas pasaban por México y todo. Últimamente, los mexicanos han cambiado a expresarse que ha sufrido y ya la relación entre los mexicanos y la droga ha cambiado. Y sabemos por qué. Ahora, volvamos acá. Imaginémonos que ustedes son un docente, puede ser un docente colombiano, y estos son 2 estudiantes que están haciendo un mapa sobre Colombia, pero resulta que un estudiante es sueco y el otro es colombiano. Y están construyendo el mapa en forma colaborativa, porque ¿se acuerdan? Lo que empezamos, a mí me gustaría construir una red donde todos estos estudiantes están colaborando y todo. Hay muchos colaborando, pero no tantos como me gustaría. Entonces, ahora el estudiante sueco va a decir exporta y el estudiante colombiano dice el otro, y ahora sí, tienen que sentarse a negociar. Y entonces imagínense el estudiante colombiano explicándole al sueco de que la familia y el problema, y el estudiante sueco sorprendido. Y ahora entonces tienen que llegar a un acuerdo de cuál es la relación entre estos 2 conceptos. Esa negociación de significados
que se da cuando dos personas tienen que encontrar la relación entre conceptos, propicia un aprendizaje mucho más profundo. Fue lo que le sucedió a esas profesoras que estaban haciendo el proyecto en Marte. Al sentarse juntos a tratar de montar ese mapa, fueron aprendiendo juntos. Y a la hora de sentarse y establecer la relación, tuvieron que, a nivel de grupo, sentarse a ver cuál es la mejor forma de expresar estas relaciones. Esto, tan sencillo, con esto, una persona de ustedes que entiende la parte fundamentación teórica, claro, entonces ahora lo que tengo que hacer es que mis estudiantes construyan los mapas en forma colaborativa con los estudiantes de otros colegios, porque va a ser mucho más rica la construcción de los mapas. Eso lo entiendo si entiendo la fundamentación. De otras maneras, yo lo que puedo decir es, voy a poner a mis estudiantes a que intercambien recetas de cocina, qué bonito, sí, muy bonito y social, y que tengan pen pals, intercambien cosas. No, pero lo importante es cuando tienen que construir algo juntos, que es muy diferente. Es otra forma de ver la colaboración. Volvíamos a que aprendemos con y de otros. Las ideas claves nos lo decían. Entonces, a la hora de, en este proceso iterativo, ahora meto estudiantes y docentes de otro colegio. Lo que ya yo hacía, simplemente lo expando. Ejemplos de este proyecto, menciono uno que está sucediendo en Colombia, y lo menciono porque este proyecto parece que está empezando otra vez, porque me están llegando, usa un wiki para comunicarse, y en estos días me han llegado un montón de comunicaciones, porque estoy de administrador de wiki, cada vez que alguien se trata de entrar al wiki me llega de nuevo. Pero es un ejemplo interesante, que son estudiantes de secundaria, y el proyecto lo que busca es encontrar cuáles eran los remedios caseros que usaban nuestros abuelos y bisabuelos cuando teníamos, por ejemplo, dolor de panza, que no tenían Alka-Seltzer. Entonces usaban remedios, y si tenían otro tipo, tenían dolor de cabeza, esto, y si tenían otro, para cada enfermedad había remedios caseros. Y la idea es que el estudiante se vuelve como un ingeniero de conocimiento, es ir y capturar el conocimiento de nuestros abuelos. Ahora, si esto lo hacemos en diferentes regiones del país, o lo hacemos en diferentes partes del país, entonces podemos comenzar a comparar si esos remedios son los mismos, y si son diferentes, si tienen alguna relación, y si involucramos a un químico o a un médico, nos va a decir, sí, claro, están usando esa raíz, pero lo que importa de esa raíz es tal componente. Y lo que están haciendo es, entonces, a nivel de país, yendo a recopilar este tipo de remedios caseros y construyendo los mapas en forma colaborativa entre los diferentes estudiantes de las diferentes partes del país. Ese es un ejemplo donde, si yo lo hago solo con mi comunidad, no estoy aprovechando lo que me pueden dar todos los estudiantes de las otras comunidades. Ahí estoy aprovechando ese otro esfuerzo. Entonces, ¿cuál es el punto? La fundamentación teórica nos permite entender esta metodología. La metodología nos permite aprovechar esta tecnología. Pero hay un punto adicional que es importante. Hay un anuncio que la Exxon está pasando en la televisión de Estados Unidos que me llama la atención, donde dice algo en que yo creo, donde dice que el factor que más determina la calidad del aprendizaje de los estudiantes es cuánto sabe el profesor del contenido de la materia que imparte. ¿Cuánto sabe el profesor de química? Porque pues, hay una relación ahí. Si el químico sabe química, posiblemente le gusta química, y si le gusta la química, va a tener una pasión por la química, va a enseñar la química mejor. Mientras que si yo soy un biólogo, me puedo enseñar química y yo no lo entiendo, mentira que voy a transmitir mi pasión por la química. Y eso es muy importante. Y eso es más difícil de trabajar. Porque de entre toda esta iteración, sí, yo puedo ser un mentor, pero yo tengo que asegurarme de que lo que el estudiante está accesando es relevante, tiene significado, es accesible, y eso así sí se comprende. Desafortunadamente, y voy a ser sincero, una gran cantidad de los maestros con los que he trabajado en Latinoamérica no dominan la materia. En mi país, en Costa Rica, trabajando con Logo, un maestro me dijo, es que todos los círculos que hemos hecho son de 360 grados. Yo quiero círculos más grandes, de más de 360 grados. ¿Verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿y qué hago? Le digo, bueno, váyase para la casa, busque otra profesión, porque ¿qué hago? ¿Verdad? No hay nada que hacer. Increíblemente otro llegó y me dijo en otro taller, y me tocó personalmente, y yo estaba ahí, y he estado con los docentes.
es que los cuadrados, todos los cuadrados que hemos hecho son de 4 lados. Yo quiero hacer un cuadrado de más lado. ¿Cómo hago para que la tortuguita me haga un cuadrado de 4 lados? En el siguiente ejemplo, en otro país latinoamericano, de mi país puedo hablar más, de los otros no menciono el país. Le tocó un colega, un facilitador que estaba en una escuela, y estaba sentado a la par de una niña brillante que estaba sentada atrás, aburrida, y apareció el H2O, era algo que estaba hablando la maestra, y una niña preguntó qué era eso del 2, del H2O, otra persona. La maestra no supo. Y la niña le dijo al profesor, dice, disculpe, es que la maestra no sabe, le dijo la niña, ¿verdad? Al otro. La niña sí sabía, pero ella estaba ahí atrás, porque pobrecita la maestra no sabe, yo estoy aquí atrás. ¿Y qué hago aquí atrás? No hago nada. ¿Qué hace uno con ese docente? No sé, no tengo respuesta. A mí me tocó visitar una escuela de esas en que una fundación, no era Telefónica, era una fundación, donó equipo. Y llegué a la escuela y estaban proyectando Word. Y el profesor había puesto un texto. Y los niños tenían que copiar el texto en Word. Y copiaban el texto. Y uno como inquieto, ¿verdad? Copiando el texto. Y le digo, ¿por qué no tratamos de que el niño sea creativo? ¿Verdad? Porque con el texto puede inventar texto. Me dice, no, si esto es sobre creatividad, los niños le pueden cambiar y poner los colores que quieran al texto, me decía el hermano. Entusiasmadísimo. Pues le podían cambiar los colores. Entonces ese es un problema serio, ¿verdad? ¿Cómo lograr ese cambio en el docente? ¿Cómo lograr ese cambio en el contenido? Ahora, vean que todo este asunto de dominar el contenido, metodología, tecnología y todo, ¿y cómo lo resolvemos? Con talleres, ¿verdad? El talleritis que decía yo ayer. Y no es que los talleres sean malos, porque en el caso de esos dos, en el caso de la maestra Panamá, sí, fue un taller, pero yo estoy seguro que ese docente dio un salto que ya no necesita ningún taller, ya dio el salto. Los del proyecto de esa secundaria no hubo taller, ellos mismos lo hicieron. El problema del taller es que esos modelos como estos de esta escuela, y decimos, eso funcionó, bueno, hagamos eso en todo México. No, es que esa escala no funciona. ¿Por qué? Porque esa capacitación de ese docente no se puede replicar. Y es que si fuera unos cuantos, uno dice, bueno, entonces le mando a alguien para que trabaje con usted hasta que lo logre. Pero es que no son unos cuantos, ¿verdad? Es que se multiplica y se multiplica y se multiplica. Además hay otra preocupación, que es que uno dice, bueno, ok, cuando estábamos viendo eso aunque no es excusa, los 360 grados, eso fue en los 80s, 90s al principio. Y uno diría, ahí tiene sentido que tengamos que enseñarle tecnología a los docentes. ¿Por qué? Porque no había. A los primeros está bien. Entonces ahí uno dice, bueno, está bien, pero en el 2013, ese docente joven que está en la escuela acaba de pasar por toda la educación primaria, secundaria, por la universidad, donde en teoría había tecnología, donde supuestamente aprendió tecnología, donde 4 años en la facultad usó tecnología. ¿Y cómo hacer que llegue a la escuela y a los 6 meses hay que capacitarlo? O sea, si yo contrato a alguien en mi instituto y resulta que a los 6 meses lo tengo que capacitar, rapidito está afuera y tráigame otro que no tenga que capacitarlo a los 6 meses. Porque para algo fue a la universidad, yo que necesito a alguien que no necesite capacitarlo. Entonces no hay otra profesión en la cual tenemos ese talleritis de que taller. Y ahora, no sé, en México lo que oigo es que ahora posiblemente van a dar laptops, ¿verdad? Laptops para todo. Entonces, ¿cuántos talleres van a darle a los docentes para que aprendan a usar la laptop? Ahora, si ese docente que sabe esa iteración y ese ciclo, sabe que los estudiantes pueden trabajar, ir, investigar, y ese ciclo iterativo de investigación le dan una laptop, ese docente sabe inmediatamente cómo aprovechar la laptop. ¿Por qué? Dentro de ese ciclo yo regreso, uso la laptop, y a ese no hay que capacitarlo. Entonces, ¿por qué tenemos que capacitarlo en tantos talleres? Y después resulta que el porcentaje que lo adopta es muy pequeño. Entonces, la pregunta es, si el 20% va a lograr un cambio, pues entonces capacitemos al 20% nada más, ¿verdad? Y nos ahorramos el 80% del dinero. ¿Para qué capacitarlos a todos? No funciona, porque si le pedimos a los directores de los colegios que nos manden al 20% que
que creen que puede aprovecharlo, nos manda la sobrina, la hija del vecino, y todo es no por conocimiento, sino por los que conocemos, ¿verdad? Como nos decían. Y esos son los que resulta que nos mandan al taller. Entonces no funciona. Y lo que se vuelve interesante, porque lo he visto, es que el currículum de los docentes es impresionante, porque siguen sacando maestrías, talleres, y tienen un currículum de participación en seminarios y congresos, claro, porque les da puntos, ¿verdad? Y no es tanto porque aprendí y mejoré, es que me da puntos y me sube el salario. Y entre todos estos talleres, no mejora la calidad de educación. Y entonces uno pregunta, bueno, ¿y las facultades de educación? Les entra el estudiante, se gradúa el estudiante y apenas no llega, hay que capacitarlo. Entonces, si ustedes van a montar una empresa y tienen que contratar empleados, y ustedes entrevistan empleados, van a contratar a un ingeniero, ustedes tratan de encontrar al mejor ingeniero, ¿verdad? Yo no voy a montar una empresa con personas que andan buscando un trabajo para después pensionarse. Yo quiero los mejores. ¿Cómo hacemos para que a las facultades de educación le lleguen las mentes más brillantes? Hace varias generaciones, nuestras bisabuelas, casi todas eran maestras, eran docentes, porque lo que podían hacer las mujeres era ser maestras. Ahora muchas de esas mentes brillantes son gerentes, son profesionales de otro tipo. Y entonces hay muchos docentes brillantes como ustedes, pero hay muchos que no, que llegaron ahí porque no sabían qué hacer, porque es muy fácil, porque me da una pensión. De los milagros de la educación finlandesa, que pocos entienden, es que de las mentes más brillantes en Finlandia entran a la Facultad de Educación. Es más difícil entrar a la Facultad de Educación que a la Facultad de Ingeniería. Entonces, si a mí me llegan los mejores estudiantes, también la Facultad de Ingeniería es de un nivel muy alto. Y al graduarse para dar clases en secundaria necesita tener un doctorado de una buena universidad. Y para dar clases en educación primaria una maestría. Ahora, si yo tengo las mejores mentes y con esos niveles y llegan a la escuela, entonces ya estos talleres son muy sencillos. Y se los digo porque yo le he dado talleres a los docentes de escuelas finlandesas y nota uno el nivel, ¿verdad? Entonces con eso sí, así sí puedo. Y allá no le tiran tecnología al problema. ¿Por qué? Porque la tecnología no resuelve el problema. Hay tecnología, pero la solución no es el problema. Aquí le tiramos tecnología al problema porque no queremos resolver ese problema. Y después resulta que en las facultades de educación, al menos a las que conozco, no practican lo que esperamos que haga el docente cuando se gradúa, ¿verdad? La teoría está separada de la práctica. El tipo de práctica no es la práctica que va a hacer el docente. Y si yo llevo 11 años o 13 años de primaria y secundaria, más 4 años de la universidad, en que todo es más de lo mismo, y yo como estudiante paso por ahí y llego y soy el docente, ¿cómo va a decir que ahora llego y cambie la forma de hacer? Bueno, de forma natural no lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces este ciclo de capacitación no resuelve el problema. ¿Qué hacer? Necesitamos, la única manera de cambiar y resolver el problema es en el ciclo ese de lograr que sean los mejores estudiantes, prenderle fuego a la mayoría de las facultades de educación, porque muchas hay que prenderle fuego. No hay grupos más conservadores que los docentes de la Facultad de Educación. Armar otras y subirle el salario a los que se gradúen, darle incentivos a los buenos estudiantes para cuando se gradúen y lograr que el que sale de ese proceso sea un docente que no hay que darle todo este tipo de talleres, que sea un docente que comprenda esto. Bueno, y por mientras, ¿qué hacemos? Bueno, por mientras, de nada nos sirve seguir haciendo todos estos talleres y estas cascadas. Entonces lo que yo estoy trabajando es tratar de hacer un ambiente en línea sin ningún incentivo de puntos ni dedicamos esos que voluntariamente, que ustedes son parte de ese 20%, quieren aprender, quieren cambiar y están. Entonces ahora sí trabajemos con eso, pero nos estamos ahorrando el 80% y el otro % no vamos a lograr nada, porque por más que le damos talleres no vamos a lograr nada. Y entonces en ese cambio logramos que el estudiante
si se lo abrimos al estudiante que entra a la Facultad de Educación, y si le damos en vez del 1 a 1, dárselo al estudiante, se lo damos al que entra a la Facultad de Educación, y le decimos, mire, usted va a estudiar educación, está bien, tiene que ir ahí a la universidad y todo, pero además tenemos este ambiente donde si usted de verdad quiere aprender, usted puede ir a aprender por su propia cuenta, y usted tiene la tecnología y le ayudamos por separado, y eso lo abrimos a los docentes que ya están en el salón de clase. Entonces podemos trabajar con eso y, ¿verdad?, romper ese ciclo. Esto va en paralelo con otro ambiente, pero ya ese es a nivel del estudiante, pero me pidieron que hablara de docentes. Para hablar sobre todo los estudiantes tenía que ser otra charla, en el cual también lo que hicimos en Costa Rica de que el estudiante pudiera aprender programación, podemos crear otro ambiente que el estudiante pueda aprender cualquier otro tema que les interese, aprovechando la web. Y lo que se dio de que fue un disparo que tuvo un impacto en el país, en la economía del país, por la programación, igual podríamos lograr ese impacto en otras áreas si al estudiante le damos ese empujón, si le damos un lugar donde le damos ese empujón. Y le dejamos que aprenda, a pesar de que puede ser que tenga un maestro que todavía no sabe que el maestro, que el círculo tiene 360 grados. ¿Por qué? Porque le dimos la oportunidad para que el que quiere vaya y aprenda por otro lado. Entonces, en resumen, si pensamos en general en esos aspectos de la fundamentación y entendemos esa fundamentación, eso nos permite no asimilar una metodología, sino ir desarrollando cómo nuestra propia metodología es consistente con esa fundamentación teórica. Y si tenemos eso, la tecnología la asimilamos y la aprovechamos, como estoy seguro que es lo que hacen todos ustedes. ¿Por qué? Porque ya tienen forma de hacerlo. Y una tecnología no es algo que sorprende, es otro recurso que más bien aprovechan y saben aprender, saben aprovechar y saben cómo utilizar. Entonces el problema, volviendo a lo mismo, sí, miles de escuelas, sí, pero docentes que no están en ese espacio cercano en el cual con ese empujoncito podemos construir esta red, donde la red no es que la escuela esté conectada a Internet, la red es donde los docentes con sus estudiantes están colaborando entre países, entre escuelas, entre regiones. Hay muchos que lo están haciendo en muchos países. Desafortunadamente, no tantos como quisiera o como hubiera esperado yo después de unos años, pero mantengo optimista. ¿Por qué? Porque el número de docentes como ustedes, que de verdad está motivado, es grande y lo que tenemos que dar es dar esa oportunidad de que puedan aprovechar las tecnologías y unirse a esa red de constructores de conocimiento. Muchísimas gracias. No. ¿Ya tienes la variable? Vamos a poner uno para que. Así que nos sentamos en la salita para estar más cómodos, para que recibas todas las preguntas. Te van a poner. Muy bien, vamos a proceder a concluir un poquito sobre la charla del doctor Cañas y proceder a preguntas por parte de la audiencia. Para esto, nuestras señoritas edecanes van a estar pasando los micrófonos y les voy a pedir solamente unas cuantas reglas con respecto al uso de los micrófonos. 1, prohibido quedarse con el micrófono. No es para que se lo lleven a su casa. Entonces, hagan su pregunta y si me hacen el favor, inmediatamente regresamos el micrófono a las señoritas edecanes para que otros tengan oportunidad de preguntar también, ¿de acuerdo? Y tratar de hacerlo lo más conciso, preciso y macizo en el momento en que pregunten, en vez de confuso, difuso y mafufo, porque entonces no vamos a entender. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muy bien. Voy a permitirme hacer un par de preguntas, primero a Alberto yo, porque pues tengo la ventaja de que tengo el micrófono. Y me remonto un poquito ayer cuando decía Roger Schank que la tecnología solamente la debemos utilizar para hacer lo que no podemos hacer de otra manera. Que si usamos la tecnología para hacer lo que ya hacemos, no tiene sentido. Y sin embargo, ahora Alberto nos dice, estamos usando la tecnología para hacer lo que ya hacemos bien, pero hacerlo mejor. ¿Nos puedes comentar al respecto? No hacemos lo mismo, sino que si hacemos exactamente lo mismo, no lo estamos haciendo bien. Es aprovechar la tecnología para amplificar lo que ya hacemos bien.
O sea, el que hace lo mismo es el que pone al estudiante a hacer el mapa, imprímalo y lo hizo con la tecnología. El que hace el mapa en forma colaborativa con otros estudiantes de otras escuelas, en lugar de hacerlo en forma colaborativa dentro del mismo salón de clase a veces, ese está haciendo lo mismo, está haciendo la colaboración, lo está haciendo bien, pero la tecnología le está permitiendo amplificar eso. Lo que es malo es lo de picos y plumas, que es usar la tecnología para seguir haciendo lo mismo que hacíamos mal. Claro, y que la tecnología me puede permitir ser más eficiente o hacer una burrada muy eficientemente. Si ya lo hacía mal, lo voy a hacer peor. Exactamente. Pero en un momento dado, más eficiente. ¿cómo le hago para descubrir, si no estoy familiarizado con la tecnología, los horizontes que la tecnología me puede ofrecer? ¿Qué variaciones puedo dar a mi manera en que doy mi curso? ¿Qué variaciones en la manera en que socializo con mis alumnos, con la tecnología, si no estoy ¿Cuándo rompo esa primera piedra de esa cascada para poder entender lo que la tecnología hace por mí? Estoy de acuerdo, ¿no? En estas épocas no debería ser, ese primer impulso de uso de la tecnología no debería ser necesario, porque al graduarse de la Facultad de Educación debería dominar la tecnología, al menos la de ese momento. Si yo tengo un modelo mental correcto de uso de la tecnología, si yo entendía el correo electrónico y si yo entendía el ICQ o entendía el Messenger y sabía cómo aprovechar eso con mis estudiantes, yo sé cómo usar las redes sociales, porque el modelo mental es el mismo, simplemente debo ampliarlo. Si yo no tengo ese modelo mental y lo que me está enseñando es oprimir montones, entonces yo no puedo ampliar. Entonces cada nueva tecnología implica una nueva capacitación. Mencionabas taller. Entonces, es muy posible, yo no estoy totalmente en contra del taller, es muy posible que en ciertas circunstancias habrán docentes de tal vez de cierta edad que el primer taller habrá que enseñarle la tecnología. A mí me tocó trabajar en Panamá con docentes, no que nunca habían usado una computadora, nunca habían usado un teclado ni una máquina de escribir, nunca en su vida. Y estaban buscando la letra, la A, sí, yo la vi por aquí, aquí está la A, la F, así, y así comenzaron. Nunca les enseñamos la tecnología, los pusimos a construir mapas. A los 2 días de taller, uno no podía diferenciar la calidad del mapa de alguien que no había usado la tecnología nunca en su vida, de los jóvenes que sabían usar la tecnología, porque lo importante es la parte metodológica. Ahora, lo importante es enseñar la tecnología junto con la metodología y cómo usarla para que si se comprendió la tecnología, cuando aparece otra tecnología, yo me puedo apropiar de ella porque tengo el modelo mental correcto y sé cómo usarla. Si eso no se da, entonces con la siguiente tecnología me tiene que dar otro taller. Le tiene que poner que es de Twitter. Una última pregunta antes de pasar a abrir el foro. Mencionas, ok, doy el taller, la maestra de Panamá pasa al siguiente nivel. Es muy difícil hacer este tipo de implementación a nivel masivo y tenemos varios ejemplos de grandes proyectos tecnológicos que al final no han dado necesariamente el efecto que hubiéramos querido obtener. ¿Es por que no funciona a nivel masivo por sí mismo o porque hay problemas de congruencia, de continuidad, de cambios de administración? ¿Qué es lo que hace que en un momento dado estos grandes proyectos no tengan el éxito que se quiere tener? En mi opinión, en gran parte la calidad del docente en Latinoamérica. Tenemos muchos docentes que no están preparados para lograr ese cambio. No entienden la fundamentación, no entienden la teoría, no logran hacer el examen. No tienen la preparación ya sea de contenido ni la fundamentación por comprender. Pero se vienen al taller, por más tecnología y más cambio, la única solución es a largo plazo. La única solución es que las facultades de educación se gradúen docentes bien preparados. Es la única, no hay otra forma. Porque no son las mentes más brillantes, porque es más fácil entrar. Es un ciclo vicioso. Una diferencia de prestigio entre ser Y ingeniero no va a y ser salir porque educador. no es tirarle tecnología ni hacer más talleres. Si fuera a hacer talleres y tirarle tecnología, el problema lo hubiéramos resuelto hace 20 años. Claro. ¿Y no? Una pregunta de Twitter. ¿Qué diferencia existe entre CMAPS y otros softwares para elaborar mapas? ¿Qué? ¿Qué diferencia existe entre CMAPS y otros softwares para elaborar mapas? Pues le están preguntando Muy básico. a la persona que no es, ¿verdad? En primer lugar, yo no uso los otros software. Entonces no sé cómo funciona. Muy bien. Entonces, la respuesta es quién sabe. ¿Quién sabe? Excelente. Abrimos las preguntas al público. Vamos para acá, por favor. Sí. Gracias. Gustavo Zabaleta, de la Universidad Nacional, Facultad de Economía. Muchas gracias, doctor, por su
presentación y quiero preguntarle a usted cómo conciliar, desde su punto de vista, la esfera institucional con la esfera individual. Es decir, muchas veces los maestros nos encontramos frente a un dilema: gobierno versus escuela, autoridad versus maestro, dirección versus salón. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, en mi experiencia, el docente cierra la puerta del salón de clase y hace lo que le da la gana, ¿verdad? Ahí, ya cuando cerró, ahí hizo lo que quiere. Hay unos que cierran la puerta y deciden revolucionar la educación, hay otros que cierran la puerta y siguen haciendo más de lo mismo. Ahora, los estudios demuestran que uno de lo que más impacto tiene en la calidad de educación es lo que sabe el docente, eso es clarísimo. Para poder hacer esa transformación hay una persona que es clave, que es el director del colegio, o la directora del colegio. Ese tiene una influencia enorme. De hecho, de los proyectos de las escuelas, los colegios más exitosos es porque hay un director con motivación, con incentivos, que impulsa a sus docentes. Por eso, en la mayoría de los proyectos que yo estoy involucrado, cuando traemos los docentes a capacitar, los traemos con el director para que se capaciten juntos, para que el docente sea parte, entienda y hay un compromiso de los docentes con el director para lograr ese cambio. Si el docente quiere cambiar y se encuentra en un ambiente, principalmente de un colegio público, que no le permite cambiar, porque muchas veces son los colegas los que dicen, no, este me va a hacer quedar mal, y lo que hacen es quitarle el impulso, y el director no le apoya, ese docente no va a cambiar. De hecho, hay estudios que demuestran que hay docentes que son docentes. Digamos, en la mañana hay una escuela pública y es un docente directivo, tradicional, etcétera, y en la tarde va a un colegio privado y es otro docente. Y esa es una decisión personal que dice, es que en la escuela privada la escuela pública no me permite. Entonces, el cambio se debe dar a nivel de la escuela, normalmente por los docentes. Si el director lo permite, se facilita y se puede hacer a nivel de institución. En mi experiencia, si el director quiere cambiar, no hay nadie ahí para arriba que se lo ponga. Porque si tiene la motivación y lo quiere hacer, lo logra. Y llegan los asesores o los supervisores del ministerio y él se encarga de separar a sus docentes de ellos. Pero el cambio se da ahí. Cambiar ahí para arriba es más difícil. Sin embargo, yo mencionaba ayer y ayer estuve tratando de averiguar en México, por la pregunta que se dio, la duda sobre los mitos. Muchas de esas regulaciones y restricciones que siente el docente que no le permiten cambiar, no están escritas. Son regulaciones que vienen desde arriba. El ministro de Educación de Costa Rica el otro día comentaba que para el mundial, no me acuerdo cuál mundial, que fue Costa Rica al mundial, un director de un colegio llamó al ministerio a preguntar que si podía poner una televisión en el colegio para que los estudiantes vieran la inauguración del mundial en la cual jugábamos contra Alemania. Y si uno llama al ministerio, el burócrata del ministerio, lo que va a hacer es no arriesgarse y decirle, mejor no ponga la televisión. O sea, sin que haya una regulación, ahí mismo se dio la normativa de que no hay que poner. Y con lo que el ministro le llegó y dijo, no, arriésguese, ponga la televisión y después pida disculpas, ¿verdad? Y de todas maneras, ¿qué importa que puso la televisión? ¿Quién le va a reclamar? Pero la mayoría de las veces no lo hacemos porque no nos atrevemos. Y entonces se van creando estos mitos, y esos mitos, en la mayoría de los casos, al docente lo inhiben y no le permite cambiar. Si se hace un grupo dentro del colegio y hay un director que le ayuda a ese grupo, entonces sí la transformación es mucho más fácil. Muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta, donde tenemos acá, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Yo soy Beatriz Maldonado, soy estudiante de Pedagogía en la Universidad Autónoma de México. Y yo en lo que he visto, tanto en esta jornada como en la anterior del día de ayer, es efectivamente una preocupación por la formación que tiene cada agente, ¿sí?, que es educador. Puntualizó usted,
que una de las preocupaciones es que sale un egresado como profesor, como pedagogo o como cualquier especialista y resulta que al momento de estar al menos en el papel de la enseñanza, poco tiempo después resulta que su conocimiento no es totalmente eficaz, que no tiene lo que realmente se necesita. Yo ahí voy a cuestionar un poquito, en parte, lo que ustedes han estado manejando, porque a final de cuentas, ese docente, esa persona que va a enseñar, acaba de salir de un modelo educativo superior, donde estoy hablando que los catedráticos son de niveles de mínimo igual licenciatura, pero por lo general buscan maestros y doctores, que formaron a esa persona que va a necesitar nuevamente capacitación. Entonces también, ¿hasta qué punto habría que reformar y entender que la escuela, y no hablando solo del nivel básico donde nosotros ejercemos el acto educativo, necesita constantemente estarse reformando, al igual que nacen las tecnologías y las nuevas teorías, como para poder realmente tener una respuesta efectiva en las personas que egresan? Y por otra parte, todos hemos pasado por un proceso de selección donde se supone que cada escuela, cada institución busca tener a los mejores como mentes brillantes, con las mejores habilidades y capacidades para la tarea que se nos está encomendando. Yo ahí no solo cuestiono el papel precisamente que tenemos y que mucho tiene que ver de nuestra autonomía, de nuestro autodidactismo, de la autoestima y de las ganas de ser mejores y hacer mejores a nuestro mundo, sino también del papel de los mismos, ¿sí?, institutos, instituciones que forman a ese docente, que forman al pedagogo, que forman al especialista. Porque a final de cuentas, estamos cuestionando nuestro propio producto. Como agentes educadores, la sociedad tiene el producto de las instituciones y la selección que ha realizado. Ahí yo digo, Le pido que concrete. ajá, para poder que dar la concrete palabra. lo siguiente. Gracias. ¿Qué podemos hacer? No solo para ver la mejora de la educación, sino qué podemos hacer para usar la tecnología, poner al alcance de todas las personas que nos dedicamos a la labor educativa y promover que esa capacitación se dé constantemente. Es muy concreta mi pregunta. Bueno, somos primero capacitación constantemente, no. Muy concreta, es muy concreta. Sí. ¿Cómo? O sea, cada uno tiene que ir a... Le voy a resumir con un ejemplo. ¿Por qué yo digo prenderle fuego a la Facultad de Educación? No voy a mencionar el país, pero estaba trabajando con un grupo de docentes con mapas conceptuales. Esos docentes estaban formándose, estaban llevando unos cursos de maestría, en los cuales en la Facultad de Educación les decían que los mapas conceptuales consistían de conceptos enlazados por preposiciones. Ahora, las preposiciones son ante, cabe, con, contra, de, desde, entre, hacia, aprendizaje memorístico. ¿Qué pasa? Que alguien en Latinoamérica tradujo el libro de Novak y como no entendía lo que estaba traduciendo, agarró proposition y lo tradujo a preposición. Yo no puedo representar conocimiento enlazando conceptos con preposiciones porque no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Eso era lo que le estaban enseñando a los docentes en la Facultad de Educación, los catedráticos de la Facultad de Educación. Entonces llegaban y me decían, bueno, pero es que a mí me enseñaron eso. Habían otros que les decían que si los conceptos no estaban en cajitas, estaban mal. Tenían que estar en cajitas, no podían usar. O óvalos también permitían, pero círculos no, porque eso no es un mapa conceptual. Y los conceptos tenían que estar en mayúscula, porque si no estaban en mayúscula, estaba mal el mapa conceptual. Eso era lo que estaban aprendiendo sobre qué era un mapa conceptual los que se estaban graduando en la universidad. Y nos toca llegar a decirle, mire, todo lo que le enseñaron en la universidad está totalmente mal, porque estaba totalmente mal, no entendieron.
Tuvimos que llegar a decirle, para que claro, los docentes estaban muy orgullosos de los cursos que estaban llevando en ese momento. Entonces llegó un docente y dije, bueno, es que ustedes están hablando de una nueva versión de los mapas. Y le dijimos, sí, es que han evolucionado, lo que ustedes están haciendo, tuvimos que echarles un cuento y quedaron contentos, porque era un conflicto. Ese es un ejemplo claro del tipo de formación que se da. Nunca aprendieron cómo usar un mapa, para qué era un mapa, no explicaron que el mapa es un proceso, no explicaron cómo usar un mapa para conocimiento previo, nada de eso. Lo que les explicaba era la cajita, las mayúsculas, preposiciones, que está totalmente mal, y es una herramienta que se utiliza correctamente, es sumamente poderosa. Le puedo dar una serie de ejemplos de malformaciones. Claro, se gradúa y hay que capacitarlo de nuevo. O sea, ni siquiera se había graduado y hay que capacitarlo de nuevo. Y eso lo vemos a través de muchas de las universidades. Yo no digo que el 100%. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta. Sí, muy breve. Y basándome, digamos, en el eje del encuentro, me gustaría saber su opinión. ¿Cómo debería ser la educación del siglo XXI, poniéndonos en un contexto latinoamericano real y muy común, ¿no? Una escuela rural, con poco acceso o sin acceso a la tecnología y con bajos recursos, no sé, ¿no? Algo común. ¿Cómo debería ser la educación del siglo XXI, ¿no? Igual que la del siglo XX, no hay ningún cambio. Esa docente de Panamá, docente rural, escuela pequeña, sin tecnología, y vea con un cambio en la forma de trabajar con estudiantes cómo logró un aprendizaje muy superior a lo que obtenía anteriormente. Eso no era aprendizaje del siglo XXI, eso era aprendizaje del siglo XX, no ha cambiado. Ahora, si además tiene la tecnología, se amplifica si se usa bien y puede lograr mucho más, pero el cambio no es por la tecnología. ¿Qué pasa? Que al llegar la tecnología, el docente que no estaba preparado ahora dice, ahora sí va a tener que cambiar. Pero el cambio se debería dar con o sin la tecnología. La tecnología no transforma. La educación es la misma, en mi opinión. Brindamos un muy fuerte aplauso, muy merecido, por favor, a nuestro expositor. Muchas gracias, Alberto. Invito a Francisco Gil, por favor, para que nos haga favor de pasar al escenario a brindarle el reconocimiento correspondiente al doctor Calles. Muchas gracias. Vamos a un pequeño break de 15 minutos y regresamos con una mesa de discusión interesantísima donde además de tener 3 ponentes muy buenos, vamos a reincorporar a don Alberto para esto. Muchas gracias.